Sí, Señor, te adoramos, oh Rey. Te adoramos, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Digno eres, Padre, de recibir toda la gloria, aleluya. Toda la honra, Señor, toda suprema alabanza, aleluya. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Solo tú eres santo, Señor, digno de ser adorado, Padre, digno de ser alabado. Digno, Señor, de ser glorificado, aleluya. Oh, gloria, gloria a ti, Señor. Te adoramos, oh Rey. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, aleluya. Venga a tu reino, Padre, este lugar. Venga a tu reino, este lugar, Padre. Se ha manifestado tu poder, Señor. Se ha manifestado tu gloria por siempre, aleluya. Solo tú eres santo, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, aleluya, digno de suprema alabanza, Dios Todopoderoso, aleluya. Espíritu Santo de Dios, ven llena esta casa de tu gloria, ven llena esta casa de tu presencia, de un derramar de tu Espíritu Santo, de tu avivamiento, Padre Santo, porque cuando se estudia y se lee tu palabra, Señor, el pueblo se aviva, Señor. Derrama, Padre, de tu Santo Espíritu, Señor, derrama, Padre, de tu fluir, derrama, Padre, de tu presencia, aleluya. Oh, sopla vida en este lugar, sopla vida, sopla libertad, sopla sanidad, derrama, Padre, de tu fuego en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, hambre del Dios vivo, hambre del Dios real, hambre del Dios verdadero, de aquel que no ha cambiado, de aquel que no se ha mudado, de aquel que su mano sigue extendida sobre la tierra, de aquel que su mano sigue extendida sobre su pueblo, aleluya. Oh, gloria, gloria a ti, gloria a ti. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, gloria a ti, oh, gloria a ti. Oh, gloria a ti. Te adoro, Señor. Te adoro, mi Rey. Oh, Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya, aleluya. Oh, gloria a ti, oh, gloria a ti. Oh, santo, 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 te adoro, Señor Dios Todopoderoso. Digno, Padre, de recibir toda la gloria, toda la honra, toda suprema alabanza. Buenas noches, hermana Carmen, el Señor le bendiga. Oh, vamos a dar un ratito más a ver si alguien más entra. Oh, santo, 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 santo. Oh, aleluya. Sopla aquí, Espíritu Santo de Dios. Danos vida en ti, Señor. Buenas noches, hermana Nedia, el Señor le bendiga, aleluya. Qué bueno tenerlas aquí, oh santo, 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 santo. Vamos a dar un minutito más a ver si alguien más entra, aleluya. Oh, gloria a ti, oh, gloria a ti. Manifiéstate, 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 Señor. Derramar de tu presencia, digno y poderoso Rey, digno y poderoso Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a ti. Oh, gloria a ti, Señor. Señor te bendiga. Esta que te habla tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza en unos tiempos tan críticos como estamos viviendo, hermanos, en estos días. Estas noticias que estamos viendo, sabemos que algo está por suceder. No es precisamente en una guerra, una tercera guerra mundial. La Iglesia de Dios tiene que ir alistándose, tiene que encaminar su mirada al Señor en estos tiempos críticos. Sacar la mirada de los hombres, sacar la esperanza del ser humano y poner nuestra esperanza en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y habiendo dicho todo esto, vamos a empezar a orar para empezar este tiempo de análisis bíblico, hermano, que de verdad
esta es una palabra para este tiempo. Este análisis bíblico de hoy se hace tan palpable en nosotros diariamente, pero en este tiempo mucho más. Así que, Señor Padre, te damos gracias. Amado Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Levantamos tu nombre en alto, Señor Jesús, porque solamente tú eres santo, digno de ser exaltado, digno de ser adorado, digno de ser alabado. Señor, te presentamos este tiempo de análisis bíblico. Que tu Santo Espíritu, Padre Santo, nos guíe. Que seas tú poniendo palabra, Padre Santo, en mis labios, Señor Dios Todopoderoso. Seas tú llevando esta palabra de tu corazón a mi corazón y al corazón de nuestros hermanos. Que podamos ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. En esta hora tomamos autoridad y reprendemos toda malicia de los aires que operen en esta región, también en Puerto Rico, Padre Santo, que quiere robarnos la bendición de la palabra, Señor. Atamos, Padre Santo, y cancelamos toda malicia del enemigo, todo plan del enemigo en contra de este estudio bíblico y en contra de nuestras vidas. Y que el poder de tu presencia, el poder de tu Santo Espíritu que nos da vida, con el cual tú nos has sellado, Señor, para el día de la redención, sea manifestado en esta hora, Señor, avivándonos, Padre, con el poder de tu palabra, Dios Todopoderoso. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para toda alabanza y gloria eterna. Amén, amén, amén. Buenas noches, hermana Adela, qué bueno verla por aquí, un abrazo, el Señor le bendiga. Hoy vamos a estar continuando hablando de Efesios 4, vamos a seguir desde los versículos 17 al 32, la nueva vida en Cristo. Y esto es bien importante para esta iglesia de Efesios, pero también para nuestros tiempos, hermanos. Porque a veces entramos a la iglesia y estamos bien contentos, nos encontramos con ese primer amor y lamentablemente muchas personas, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, van perdiendo su primer amor. Por eso de hecho, creo que es a la iglesia de Éfesos que el Señor le dice que vuelva a su primer amor. Buenas noches, hermana Mildred Peña, que vuelva a su primer amor. Por eso es que el Señor también dice que los últimos serán primero. Buenas noches, hermana Aida, y los primeros serán, como los últimos serían los primeros y los primeros serán los últimos, porque mucha gente, hermano y hermana que me escucha, a la medida que va pasando el tiempo, han tomado la venida del Señor como tardanza y se han ido a hacer lo que han entendido hacer, como decía Josué. De hecho, como dice, se lo dice Moisés en el libro de Deuteronomio, está escrito, pero también lo dijo Josué. Al principio del libro de los jueces está escrito, cada quien se fue a hacer lo suyo, cada quien se fue a vivir a su manera, pero también dentro de las iglesias nos encontramos ese fenómeno que cada quien ha levantado la doctrina que quiere, el mensaje que quiere, lo adopta a sus necesidades, a las necesidades que cree que tiene la iglesia y se ha olvidado de predicar la palabra del Señor, se ha olvidado en enseñar la palabra del Señor y hoy en día todo el mundo quiere adaptar al pueblo de Dios a la enseñanza, hacer una mezcolanza, a fornicar con la palabra, adulterar con la palabra, y se ha traído a la palabra mucho positivismo, mucha psicología y sin ser de la palabra, y muchas cosas que se están enseñando en la iglesia parece que son bíblicas, pero no son bíblicas. Por eso es bien importante nosotros leer y analizar la palabra en estos tiempos. Si no me equivoco, se lo dijo Pablo a Timoteo, que se enseñara la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque en estos tiempos, primero, muchos iban a apostatar de la fe, pero también se iban a levantar falsos maestros que iban a enseñar, y la gente, como tiene deseo de oír, se iban a ir detrás de esas falsas enseñanzas. Y si usted se fija, hermano, yo me acuerdo cuando yo entré a la iglesia, la prosperidad había arrasado en los ministerios. Había entrado a la iglesia y este mover de la prosperidad y este mover de la sanidad a través de la psicología ha ido en muchas iglesias, no digo en todas, hermano, porque mire, la psicología cuando usted va surge de la palabra. La prosperidad también viene de la palabra, pero la enseñanza de la palabra no puede estar centrada en esto solamente, porque el centro de la palabra es Jesucristo.
Y Jesucristo prospera nuestra vida, nuestras cosas materiales, pero primero prospera nuestra alma, primero salva nuestra alma, aviva nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si ponemos el caballo a las carretas antes del caballo, ¿usted sabe lo que pasa? La gente va entonces a la iglesia por los panes y los peces y no por la presencia del Señor. Entonces cuando la cosa se pone buena, se van de la iglesia, y cuando están en crisis regresan. Y por eso usted ve gente entrando y saliendo, y este revolving door dentro de la iglesia, que la gente entra, la cosa me mejora, después que me mejora, me voy al mundo porque no puedo estar todo el tiempo metido en la iglesia. Ahora todo el mundo quiere enseñar por Zoom, y mira, esto yo lo hago porque yo no tengo iglesia. Si yo tuviera iglesia, créeme que le digo que esto no lo estaría haciendo, y si lo estuviese haciendo, estaría enseñando desde un púlpito. Pero lamentablemente las iglesias han movido sus enseñanzas al Zoom, a los chats de WhatsApp. Y mire, hermano, habrá quien se moleste porque yo diga esto, pero es que es la realidad. Cuando Jesucristo partió, aquellos 100 seres humanos estaban orando, unánimes, juntos, en el aposento alto donde los había dejado el Señor Jesucristo. Allí estaban reunidos. Significa que cuando la iglesia ora, tiene que estar unida en un mismo lugar. Desde que empieza la palabra hasta que termina la palabra, si algo constantemente Dios fue claro a sus líderes, que se enseñara la palabra. No, pero ahora hay que irse a los institutos. Y cuando tú te vas al instituto, entonces yo te puedo permitir venir a predicar. Pero los 12 del apóstol del Señor Jesucristo no tenían instituto. El instituto de la pesca se llamaría. El Señor los trabajó. Que es bueno tener una educación formal para enseñar con inteligencia, sí. Pero si todo lo vamos a ceñir a esto, vamos a tener una iglesia tan apagada como la tenemos hoy día, donde la gente va y no son impactados por la palabra. ¿Por qué? Porque se ha dejado de enseñar la palabra. Porciones de la palabra no son enseñanzas de la palabra. Hay que enseñar la palabra. Y habiendo dicho esto, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. El título se llama La nueva vida en Cristo. Del versículo 17, mira lo que dice 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor. Él lo pide en el Señor, Él lo requiere, lo demanda. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan en la vanidad de su pensamiento. Mira lo que le dice, primero que no andes, no andar en la vanidad de tu mente. El Señor nos dice a todos nosotros que andemos con nuestras ideas, con lo que nosotros entendamos o creamos. Mira lo que le dice. ¿Qué es vanidad? La vanidad es la creencia excesiva en las habilidades propias. Esto es orgullo, esto es ego. Esto es un tipo de arrogancia. Yo busqué la definición en el diccionario. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia, jactancia, vana o vanagloria. Porque el apóstol Pablo le dice a la gente, a sus discípulos, a esta iglesia de Éfesos, que no caminaran en realidad de sus pensamientos, en el yo, en su pensamiento egoísta, porque el egoísmo es considerado una forma de idolatría. Nuestro pensamiento se exalta sobre las enseñanzas de la Biblia. Entonces es lo que yo creo. Y si lo que yo creo está reñido con la palabra, yo voy a echar la palabra a un lado, porque todo esto que dice la palabra no lo tengo que aplicar en nuestra vida. Y eso yo he escuchado a mucha gente. A mí me parece que cuando se escribió esto, los autores estaban equivocados. El que escribió esto, usted escucha las 20 historias que se dicen por ahí sobre la Biblia, pero es un libro que, a pesar de que han querido destruirlo a través de toda la historia, el libro ha permanecido porque el Señor mismo protege su palabra.
Se le considera una forma de idolatría, pues la persona pone más su confianza en sus ideas, en sus deseos, en su confianza, que seguir la voluntad de Dios. Entonces la gente, en vez de crecer de acuerdo a la imagen del Dios perfecto, crece de acuerdo a lo que yo creo. Por eso que hoy en día todo el mundo busca seguidores, todo el mundo busca followers. Por eso usted ve en estos sistemas de los medios sociales, todo el mundo está buscando seguidores. Todo el mundo crea una imagen que no es para que la gente lo siga. Entonces se crea esta imagen de fantasía. Pero ¿sabe también dónde pasa eso? En las iglesias. ¿Cómo pasa en las iglesias? Cuando la gente tiene doble vida. Cuando la gente tiene doble vida, que dentro de la casa del Señor es una cosa, pero fuera de la casa del Señor es otra cosa. En su casa es una manera, en su trabajo es una manera, en la calle es una manera y en la iglesia es de otra manera. No hay integridad, porque la persona íntegra es igual en cualquier lugar. Defiende lo que cree. Y nosotros como cristianos somos llamados a defender lo que creemos, no importa el lugar donde se encuentre. Se identifica como cristiano, no es cristiano de la secreta. Que nadie se entere que yo voy a la iglesia, que nadie se entere que yo estudio la Biblia. Inclusive hoy en día, usted no se ha fijado que la gente no quiere llevar la Biblia a la iglesia. Ay, para que no me vean con la Biblia. Hoy en día las Biblias han sido sustituidas por los celulares. Usted va a la mayor parte de la iglesia, quizá un 10% de la gente, del 100% que va a la iglesia, 10% carga la Biblia. Los demás leen desde el celular. Entonces quieren ser expertos en la palabra, pero no estudian la palabra. No, yo leo la palabra en la Biblia, sí, porque en el app que tú tienes hay una Biblia y tú lees la reflexión diaria, el versículo diario. Pero hermano, déjame informarte. Déjame informarte que eso no es leer la palabra. Tú estás leyendo el alimento que otro te dio que leyeras. Leer la palabra, mire, escoger este libro. Estúdielo, analícelo, léalo. Consígase una Biblia de estudio para que entienda, sea un entendido en la palabra. Busque libros que hable de esta palabra. Que no sean los libros centrales, pero usted tiene que aprender la palabra para que nadie os engañe. Mira lo que dice. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entenebrecido, que no está claro, que no conoce lo que es la vida en Cristo. ¿Y usted sabe lo que causa eso? ¿De dónde es que viene esa raíz de entenebrecimiento dentro de la iglesia? Lo hizo Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira, hermano, te tienes que leer la palabra. Porque en la palabra hay vida. En la palabra es más cortante que una espada de doble filo. Y cuando la gente deja de leer la palabra o no es motivada a leer la palabra, o en sus iglesias los pastores se niegan a enseñar la palabra, no hay un estudio bíblico establecido. Cuando se dan talleres que son buenísimos, pero no están relacionados con la palabra. Se mencionan textos bíblicos, pero cuando usted va, no hay la profundidad de la palabra y la semilla se queda por encima del terreno, porque cuando la semilla no es buena o el terreno no es bueno, se queda por encima del terreno. Y el pasto que se le da a comer a las ovejas es un pasto seco, no bueno. A veces hay iglesias que se meten pastores. Esa experiencia yo la viví, hermano. Pastores que se meten al internet a sacar un estudio bíblico de otro para dárselo a las iglesias, pero no se sientan con el Espíritu Santo para que les enseñe la palabra que ellos tienen que enseñar. Pero quieren que su pueblo esté avivado, quieren que la iglesia esté en avivamiento, pero si no le estás dando el alimento correcto. Por eso usted y yo
En este tiempo que hay tanta escasez de palabra en muchas iglesias, no es que predican la palabra, no, pero no hay enseñanza. No hay enseñanza de la palabra, no hay enseñanza de la ley. Buenas noches, hermana Mari. No hay enseñanza de los preceptos bíblicos. Queremos que la gente sea transformada, pero es transformada por música, por danza y por emoción. Por eso la gente no se transforma. Van allí emocionados como el que va a la discoteca, como cuando yo era joven que iba a la discoteca. Iba, me emocionaba, estaba anoche disfrutando, pero cuando salía deprimida, salía lo mismo. Hasta que el Señor tocó mi vida y me enseñó que lo importante en mi vida estaba en la palabra. Si yo quería ser transformada y llegar a la estatura de la persona que el Señor quería que yo fuera, tenía que meterme en su palabra. Mira, dice, cuando la gente no entiende la palabra de Dios y su juicio, se le endurece el corazón. Y este endurecimiento los lleva a pecar contra Dios. Cuando nosotros estamos ajenos de lo que dice la palabra, mire, escuchamos cualquiera por ahí, porque por ahí cualquiera se levanta y te predica bonito, y te coge la palabra y te la tuerce y te la enseña, y la gente le cree a esta persona y sigue. Por eso que está visto que en Puerto Rico y en esta nación se ha levantado iglesia, y cuando pase el tiempo, como dice la misma palabra, lo dice el apóstol Pablo, el tiempo y la prueba van a demostrar de qué está hecho donde tú estás cimentado. Porque si la palabra la cual tú estás cimentada es buena, va a venir la tormenta, pero como tu palabra está cimentada en la verdad, en la roca, la tormenta no te va a tumbar. Pero cuando tu palabra o tu obra no está cimentada en el terreno correcto, viene la tormenta y la tumba, se quema en el fuego de la prueba, desaparece. Por eso es bien importante que la iglesia se enseñara en la palabra de Dios, en la Biblia, en los preceptos bíblicos. Hermano, es que yo tengo mucha ocupación, yo como pastor, pues significa que tú no estás dirigiendo bien tu iglesia, porque creo que yo te enseñé la semana pasada que hay 5 ministerios. Y si tú ves un pastor, que el pastor es el apóstol, es el pastor, es el evangelista, es el maestro y es el profeta, significa que esta persona se cree que es Dios. Y como él se cree que es Dios, tiene que cubrir todas las bases. Estos 5 ministerios se hicieron con un propósito, para que la iglesia creciera correctamente. En la iglesia que estos 5 ministerios no están en función, la iglesia carece de crecimiento integral. Y el líder de la iglesia pasa a ser el Dios de la iglesia. Mira, yo conozco iglesias grandes. En la iglesia que Juan y yo nosotros salimos, y yo tengo que seguir, como digo hermana, siempre tengo que seguir alabando esta iglesia, porque he visto el modelo correcto, que es la iglesia Sendero de la Cruz en San Juan. Imagínense que la pastora Elizabeth Grini corriera a toda esa iglesia y corriera a todas las bases. No estaría tan fuerte como está, ¿no? Ella ha aprendido a capacitar, preparar líderes y ponerlos cada quien en su ministerio y permitir que cuando la gente, el Señor los llama a hacer obra en otro sitio, se vayan y crezcan. Pero una iglesia donde el que es el pastor de la iglesia, el que la funda, quiere coger todas las bases, la iglesia eventualmente se va a caer y el pastor se va a desgastar y va a pasar como muchos se van al mundo. Porque hay muchos pastores, hermanos, que empezaron así, se agotaron y eventualmente se fueron al mundo porque el enemigo les ganó la batalla. Pero cuando hay desconocimiento de la palabra es que esas cosas ocurren. Por eso dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y a veces esta ignorancia la trae el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad del pensamiento. Por eso nosotros como cristianos constantemente nos tenemos que estar examinando, asegurarnos que nosotros estamos por la línea del Señor. Porque mira, hermano, todos fallamos, no somos perfectos. Por eso es que tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que reconocer cuando estamos fallando. Nosotros tenemos que reconocer cuando estamos mal. Nosotros tenemos que reconocer cuando estamos dejándonos guiar por nuestras ideas y no por la palabra del Señor. Porque si nos ponemos duros, ¿sabes qué? Nos perdemos.
Porque esa dureza nos hace ignorantes de las verdades del Señor. Por eso es que usted ve que la gente poco a poco se va apagando y la conciencia se le cauteriza, porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo, pero constantemente le dicen que no. Empieza esa dureza, empieza esa ignorancia y termina en el mundo. Mira lo que dice el versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, no hagas como aquellos gentiles. Estos fueron hermanos que entraron a la iglesia, pero no pudieron soltar el egocentrismo, no pudieron dejar la vanidad de su mente. Y poco a poco fueron ignorando la palabra de Dios, le vino la dureza del corazón y ¿sabes qué? Perdieron toda sensibilidad y se fueron a pecar más de lo que está pecando antes de que entraba en la iglesia. Y esto, mire, esto está tan escrito porque el apóstol Pablo habla de esto mismo en la epístola de Romanos. En el primer capítulo, lo mismo que está aquí, este partecito, está usted se busca el primer capítulo de Romanos del 18 en adelante y lo va a encontrar. Dice, mira lo que dice Romanos 1, 22 a la 21 a la 23. Dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Para que usted vea, la vanidad del pensamiento los cegó, los entenebreció. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no desiste de sus ideas, sabiendo que está mal, sabiendo lo que dice la palabra, mire, esa dureza de corazón empieza. Y se empiezan a exaltar a ellos mismos. Mire, usted sabe, en la actualidad, ese es el mayor pecado que hay. Primero, que es más poderoso que el adulterio y la fornicación. Es más poderoso que cualquier otro pecado, la vanidad. La vanidad ha ido arropando al mundo entero. Y la persona que es vanidosa, ¿en qué se hace vana? ¿En qué se glorifica? En sus ideas, en sus pensamientos. Por eso es que hay tanta garata, por eso es que hay tanta pelea, porque nadie quiere admitir, estamos errados. Nadie quiere admitir, lo que estoy haciendo está equivocado. Déjame ver qué es lo que dice el Señor. Entonces la gente insiste e insiste e insiste. Es que esto se parece a lo que dice la palabra. El que se parezca no quiere decir que sea de la palabra. Porque el trigo y la cizaña se parecen, pero no son iguales. No son iguales. Usted sabe que el veneno del ratón es 90% trigo y 10% el veneno que se le echa. 10%. Con ese 10% nada más basta para acabar lo que le llaman el 3 pasitos, que cualquier animal toca eso y se muere. El parecido es tener un 90% de la palabra, pero ese 10% que infecta, que causa enfermedad, que lleva a la gente a la perdición, está ahí. Por eso nosotros como cristianos, nuestra palabra de referencia tiene que ser la Biblia. No lo que diga un predicador, no lo que diga un hermano, no lo que diga yo, hermano. Usted tiene que ir siempre por la palabra, verificar que lo que la palabra diga está correcto. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Cuando la gente empieza con esta vanidad, porque mira lo que dice aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y por toda esa clase de impurezas es que el mundo viene a condenación, dice Romanos 1. Te voy a leer lo que hace Dios. Cuando la gente insiste en su vanagloria, insiste en el pensamiento erróneo, insiste en la actitud errónea. Mira lo que hace el Señor. Y esto no te lo estoy diciendo yo. Te busque ese Romanos 1 de la 18 hasta el final de ese capítulo para que usted vea lo que dice el Señor. Y esto no se refiere, hermano, a que el que esté en el mundo. Se refiere a gente que esté en la iglesia, que conociendo la palabra de Dios, no le dan honra y gloria al Señor para seguir su palabra, pero siguen con la vanidad de sus pensamientos. Y el ego, el orgullo, los entenebrece, les pone duro en su corazón hasta que se van al mundo, porque eso es lo que el diablo quiere, hermano. Y nosotros, buenas noches, hermana Rosa, nosotros tenemos que estar claros en dónde estamos cimentados. Mira lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó inmundicia. Mira lo que dice el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y mira lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso que ustedes a veces se encuentran este hermanito que estaba... Yo le voy a contar este testimonio. Yo tengo esta hermana en Cristo, es abogada. Ella hablaba mucho sobre estos matrimonios de las parejas del mismo sexo. Y en esta iglesia en Santa Cruz ella ofreció llevar un adiestramiento. Y los pastores sí, pero nunca llegó, nunca le invitaron. Solamente fue el sí. Con el tiempo, ellos se divorciaron. Con el tiempo, a él por poco lo meten preso porque se llevó un niño de una isla a la otra, a una relación homosexual, a un niño menor de edad. Porque cuando la gente, conociendo la verdad del Señor, no las quiere traer, porque no quiere sacar sus pecados a la luz, quieren andar en esta apariencia de que todo está bien, eventualmente el Señor saca lo que está oculto a la luz. Por eso lo que dice la palabra, bien claro lo dice el Señor, que lo que nosotros hacemos en privado, el Señor lo va a sacar siempre al oculto. Si usted en su tiempo privado adora, alaba al Señor, exalta al Señor, eso es lo que el Señor va a sacar a luz. Pero en su tiempo privado, usted lo que está en una doble vida, en una garata con su esposo o su esposa, o haciendo infiel, maltratando a sus hijos, eventualmente lo que usted hace en la casa donde nadie la ve, eventualmente todo eso sale a la luz. Todo ese pecado sale a la luz porque el Señor lo saca. El Señor, en algún momento, el Señor dice, yo no voy a seguir peleando contigo. Como tú quieres seguir en una vía de destrucción, te voy a dejar. Yo te estoy tratando de redarguir, yo te estoy tratando de hablar, pero tú no quieres escuchar. Y el Señor lo suelta y le quita el cerco como le quitó el cerco a Israel. Y eventualmente el pueblo entró a destrucción, porque el pueblo perece cuando le falta conocimiento. Por eso es que a la gente hay que redarguirla con la palabra, hay que enseñarle la verdad de la palabra, porque hoy en día y por mucho tiempo se lleva hablando en la iglesia de que Dios es amor, de que Dios te ama, ven con tu pecado, Dios te ama, no te preocupes, siéntate ahí, que tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a transformar, pero sabe que no le hablan del pecado, de lo que dice la palabra con respecto al pecado, de donde dice la palabra con respecto a que el Señor ama al pecador que se arrepiente, pero el pecador que está en pecado activo, en algún momento la ira del Señor le va a alcanzar. Y todas esas cosas hay que hablarlas. En estos tiempos tan delicados como estamos viviendo, escuchar pastores, diezma y ofrenda que el Señor te va a bendecir, diezma y ofrenda que la crisis mundial no te va a tocar. Mira, hermano, en este tiempo hay que hablarle a la gente, Cristo viene, Cristo está a la puerta, arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, métete en la palabra, pídele al Señor en oración y ayuno que transforme tu mente, que transforme tu corazón, que esas fortalezas que se han levantado en tu pensamiento sean destruidas en el nombre de Jesús.
Pero a veces cuando encontramos esto, no lo encontramos. Y si lo encontramos con un pasamanos. O si no lo encontramos con un marrón que en vez de levantar a la gente, la destruye. Porque sabe que el Señor siempre va a abogar por el pecador arrepentido. Siempre va a abogar por aquel que sigue viniendo a sus pies a arrepentirse. Y dice, Señor, yo no puedo con mi vida, necesito que la transformes. Son cosas que nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que seguir hablándolas, hermanos. Mira lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados con él, conforme a la verdad que está en Jesús. A la verdad que está en Jesús. ¿Cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo oirán si no hay quien le hable? Cuando la gente se le enseña la verdad, no la verdad que yo quiero que ellos escuchen, no la verdad bíblica, la verdad que el Señor quiere que ellos aprendan. Entonces la gente, cuando toma conciencia de la verdad bíblica, que el Espíritu Santo los empieza a redarguir, la gente empieza a romper con los patrones de conducta. Empieza a dejar la vida vieja, porque lo que yo le llamo patrones de conducta, simplemente es la vieja criatura, la vida vieja. Ese viejo hombre que hay que despojarse de él, que lo dice aquí mismo en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar de nuestro pensamiento, porque esto que está aquí controla a esta que está aquí. Si en nuestra mente nosotros lo que tenemos son enseñanzas, mira hermano, enseñanzas tibias, enseñanzas contaminadas con las doctrinas del mundo. Mezclamos, adulteramos la palabra, porque hay gente que está adulterando la palabra. Cuando usted mezcla psicología y prosperidad del mundo con la palabra, la está adulterando. Empieza a enseñar de acuerdo a lo que hay en su corazón, no de acuerdo a lo que hay en la palabra. Y para que la gente se pueda despojar y romper con patrones de conducta y dejar las malas costumbres y dejar los patrones viejos y soltar esa vida vieja, solamente con la verdad de Jesucristo. Solamente con la palabra, hermano. Si la gente necesita un psicólogo, usted, pastor, refiéralo a una oficina de psicología. Lo más es que hay gente graduada por ahí, refiéralo. Pero usted sigue enseñando la palabra del Señor. Él sigue enseñando la palabra. En tiempos antaños la gente, no había tantos psicólogos y llegaban a la iglesia y la gente dejaba de beber, dejaba de usar drogas, dejaba de fornicar, dejaba de adulterar y ponía su casa en orden. ¿Y porque en este tiempo no puede ser así? ¿Sabe por qué no puede ser así? Porque se dejó de enseñar la palabra. Se dejó de darle estructura a la gente a través de la palabra. Y se empezó a adulterar la palabra. Porque yo necesitaba números, cantidad y no calidad. Déjame explicarte. Yo necesitaba mucha gente de la iglesia para que me dieran diezmo y ofrenda. Y no me importaba que esa gente que está sentada ahí, su carácter lo haya cambiado, su carácter lo haya transformado. Porque lo que ellos me dejan en fin de semana y en la semana, con eso yo pago luz, agua y lo que hago. Y me puedo quedar en casa sin trabajar. Y por eso es que la palabra se fue alivianando en las iglesias. Claro que los pastores hay que sostenerlos. Claro que eso que le toca a la iglesia. Sostener a sus pastores, sostener a quien le enseña la palabra. Eso es parte, eso está escrito en la palabra. Pero si tú te enfocas solamente en eso, sabes que te vas a encontrar con gente que va a amar más al dinero que inclusive a ti mismo. Porque lo que estás promoviendo es el amor al dinero, a la avaricia, más que a ti mismo, más que a la palabra.
Y por eso es que la gente viene a la iglesia y deja unas cosas, pero otras las sigue guardando. Yo creo que nosotros tenemos todos, hermanos, que examinarnos y ver en dónde estamos cimentados, en dónde están puestas nuestras raíces. ¿Están en Cristo? ¿Están en la Biblia? ¿O están en un pastor o una pastora, en un líder, en lo que nos ha enseñado por mucho tiempo? Porque lamentablemente también nos encontramos este fenómeno que la gente está buscando centrar la iglesia en su persona. Y por eso usted ve que hay muchos ministerios que tienen el nombre del pastor y no nombre de la figura, ¿no? El nombre de la iglesia lo dirige hacia una figura, no a la figura de Cristo. Y ese es un fenómeno que se ha dado una y otra y otra y otra vez. Mira lo que dice, seguimos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del yo, a lo que yo quiero. Me sigo engañando yo misma, me sigo creyendo las cosas, me sigo metiendo, como decía un amigo, chavos malos. Yo misma me miento, porque no hay peor engaño, hermano, que el que se hace uno mismo, ¿sabe? Ese es el peor engaño que usted puede recibir, el que se hace usted mismo. Se cree una cosa hasta que el Señor te confronta con tu realidad y con tu verdad. Y ahí tienes que decir, ¿sabes qué? Yo misma me estaba engañando, yo me estaba creyendo que era una cosa, pero era otra. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves lo que dice? En el espíritu de tu mente, renuévate. ¿Cómo nos renovamos en el espíritu de nuestra mente? Nosotros somos espíritu, hermano. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que entre y que traiga esa renovación a nuestra vida. Que cada vez que nosotros vayamos a pecar, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos redarguya. Pero además que los redarguya, usted hacerle caso al Espíritu Santo, porque hay gente que el Espíritu Santo los redarguye, hay gente que sabe que lo que está haciendo está mal, hay hombres y mujeres, buenas noches, Oscar Molina, hay mucha gente que sabe que está fornicando, que está viviendo con un hombre que no es su esposo, su esposa, que está adulterando. Hay gente que sabe que la avaricia gobierna su vida y el Espíritu Santo los redarguye una y otra y otra y otra vez y siguen ignorándolo. Y ahí es cuando se les viene a endurecer el corazón y empiezan a hacer todo lo que no les agrada a Dios hasta que se alejan por completo del Señor. Porque eso es precisamente lo que quiere el diablo, que tú sigas pecando. Que tú sigas guiándote de tu pensamiento y no adquieras el modelaje, esa nueva criatura que el Señor quiere crear en ti a través de su Santo Espíritu, a través de tu pensamiento. Buenas noches, hermana Nidia. A través de tu pensamiento, con la renovación de tu pensamiento. Pídele hoy al Señor que renueve tu pensamiento, que renueve tu manera de pensar. Dile, Padre, yo no puedo seguir con este patrón de conducta que tanto me lastima, que tanto me afecta, que impide que yo pueda ver tu gloria en mi vida, que impide que yo pueda desarrollar el carácter de Cristo. No lo hagas solo, porque ese es el problema. Somos autosuficientes, porque eso también es parte de la vanagloria. Tú no necesitas ayuda. ¿Para qué tú vas a ayunar? ¿Para qué tú vas a orar? Porque eso es lo primero que te dice el diablo. ¿Para qué tú vas a ayunar? ¿Para qué tú vas a orar si vas a volver a lo mismo? Mentira del diablo. Usted levántese y ore y ayune hasta que ese patrón de conducta del cual usted quiere romper, del cual usted quiere salir, haya salido de usted. Hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y el diablo lo que quiere es hurtar tu vida, hurtar tu felicidad, matarte y destruirte, llevarte al borde de la desesperación. Eso es lo que busca Satanás. Pero Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Ve a los pies de Cristo. En tu soledad, en tu tiempo a solas, en vez de volverte loca buscando la solución en ti. Porque ese es el problema, buscamos la solución a nuestro problema nosotros mismos. No, nuestra solución a nuestro problema está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús.
Cuando nosotros buscamos la solución a nuestro problema en el lugar correcto, vemos puertas abiertas. Vemos cadenas romperse, vemos el yugo quebrantarse, vemos gente que nos ha hecho daño salir de nuestra vida y no volver. Vemos gente que hace que nuestros patrones de conducta se reaviven y se activen una otra vez. El Señor sacarlas de tu vida y esa gente no volver jamás a tu vida. Y tú tampoco quererlos más. Pero hay que ir a los pies de Cristo, hermano. Pero nuestro pensamiento, la vanidad de nuestra mente, que no va a querer que nuestro espíritu se renueve por medio del conocimiento de Cristo Jesús, te va a decir que tú puedes. Ay, tú no necesitas ayuda, tú lo puedes hacer sola. No te congregues. Esa gente está loca, ¿para qué tú vas para allá? No ores. No vayas al tiempo de oración. Tú no necesitas, quédate en tu casa. No vayas al estudio bíblico para que tú necesites esos estudios bíblicos. No vayas. Todo lo que tú necesitas está en todo lo que el enemigo te está diciendo que no hagas. Toda la ayuda que tú necesitas está en todas esas puertas que el enemigo te está diciendo en tu pensamiento que no hagas. Por eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Para que el espíritu de nuestra mente, renovado por el Espíritu Santo de Dios, traiga a nuestra vida una nueva manera de vivir, una nueva criatura, una nueva persona. Ese viejo hombre va quedando atrás. Mira lo que dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y verdad es Cristo Jesús. Cristo es la verdad que usted y yo necesitamos. Somos santos por la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es nuestra verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuando nosotros cogemos nuestra vida y la llevamos a los pies de Cristo, cuando nosotros cogemos nuestra vida y la llevamos a los pies del Señor y le pedimos: Señor, aquí yo estoy, transforma mi mente, transforma mi corazón, transforma mi vida. Ya yo estoy harta, ya yo estoy cansada de vivir de esta manera, ya yo estoy cansada de sentirme como me siento. Y usted coge su vida y lo lleva a los pies de Cristo y decide darse una vuelta de 180 grados, no la de 360, porque 360 la lleva al mismo punto de partida. Usted decide dar una media vuelta y seguir hacia adelante, olvidándose de lo que queda atrás, olvidándose de la vida vieja, de las amistades, de los lugares que usted frecuentaba, de las actitudes, de las maneras de actuar que usted tenía. Y le dice al Señor: corta todo esto de mi vida. Yo necesito, Padre amado, que tú renueves mi pensamiento, que tú renueves mi corazón por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra. Entonces la palabra empieza a ser vida en nuestra vida, empieza a ser real, más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué es cortante? Porque todos esos patrones de conducta y todos esos pensamientos que te hacían regresar, la espada de la palabra los empieza a eliminar. ¿Cómo lo hace? Ese es el milagro de la palabra, hermano. Ese es el milagro de Jesucristo. Una vida transformada. De eso te puedo hablar yo. Una vida transformada. Que no importa la circunstancia que tú estés viviendo, el Señor te va a dar un impulso, un ímpetu para tú seguir hacia adelante. No importa los ataques que el enemigo te levante contra ti. No importa con lo que te bombardee el enemigo. Tú vas a seguir mirando a Cristo. Tú vas a seguir adorando al Señor. Tú vas a seguir alabando al Señor. Tú vas a seguir sirviéndole al Señor Dios Todopoderoso. Dice, mira lo que le dice a los hermanos, hermanito Pablo, todo lo que tienen que desechar. Por lo cual, desechando la mentira. Miren, la media verdad es mentira. Es tiempo de dejar los shows, de dejar las medias mentiras, de dejar los falsos arrepentimientos. Porque ¿sabe quién conoce nuestro corazón? Cristo.
Yo podré engañar al mundo, hermano. Yo le podré mentir a usted. Pero ¿sabe qué? Hay dos personitas a las cuales yo no le puedo mentir. Primero es al Señor. A Dios yo no le puedo mentir, porque Dios me conoce, inclusive los pensamientos antes de que yo me levante. Y la otra es a mí misma. Porque cuando me acuesto en esa cama, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me va a empezar a redarguir y me va a empezar a hablar: tú eres mentirosa, cambia o vas a destrucción. Podemos engañar al mundo, pero ni a Dios ni a nosotros nos podemos engañar. Porque Dios conoce nuestra realidad, pero también nosotros conocemos nuestra realidad. Así que es tiempo, dice, desechando la mentira, hable la verdad cada uno con su prójimo, sea honesto, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Sabes lo que usted ir a la iglesia y ver a veces hermanos que tratan hipócritamente a otro hermano? El te amo y te quiero, pero tú sabes que ese amo y te quiero no es verdadero. Que tú ves que hay acepción de personas, porque es que aquel tiene título, aquel vive en tal o cual sitio. Entonces tú ves, se abraza más, se acepta más, no, este vive en otro lugar. Bendito. Esas cosas las vemos en la iglesia. Eso es hipocresía. Y la hipocresía es mentira. La hipocresía no es verdad. No presenta el genuino tú. Y el Señor nos está pidiendo que nosotros, a nuestros hermanos, los unos como los otros, nos amemos. Hablemos verdad a cada uno, seamos honestos a cada uno. Cuando usted se molesta con un hermano, háblelo, llámelo aparte. Y en vez de irse a hablar por ahí de ese hermano, hable con él. Y si usted no quiere hablar con él y está molesto, ore por esa persona. Ore, perdónele y pídele al Señor que en algún momento usted pueda hacer paz con esa persona. Mira lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe por qué dice el apóstol Pablo? Por lo que le acabo de decir. Porque mire, hermano, donde hay seres humanos, siempre va a haber desacuerdo. Siempre va a haber cosas que no nos gustan de nuestro hermano. Siempre va a haber diferentes situaciones que nos van a chocar. Por eso es que tenemos que ser honestos. Nos podemos molestar, pero no podemos pecar contra nuestro hermano. No podemos pecar contra nuestro prójimo. No le podemos faltar el respeto. No es que yo soy, como es la palabra que se está utilizando hoy en día, es que yo no tengo filtro. Pues tenga filtro. Tenga filtro. Pues usted no puede andar por ahí faltándole respeto a la gente, ni lastimando a nadie. Su falta de filtro lo que hace es que lastima al otro ser humano. Le falta el respeto al otro ser humano. Entonces, cuando usted lastima y falta respeto, está pecando. Y el Señor lo que está diciendo, usted se puede molestar con la gente, pero no peque contra ellos. Ore por ellos, perdónelo y pídale al Señor que le ayude. Mire hermano, yo era bien intolerante. Y créame que todavía me queda de eso. Menos que antes, pero me queda de eso todavía. Y Señor, yo decía: Señor, a mí se me hace difícil ser paciente, ser tolerante a la gente, Padre, se me hace bien difícil. ¿Sabes lo que me dijo el Señor un día? Tú no tienes que tolerar a la gente, no tienes que ser paciente con la gente, pero tienes que respetar a todo el mundo. Y ahí aprendí a cerrar mi boquita, respirar hondo, escuchar todas las loqueras que la gente a veces por ahí dice, sigo respirando hondo, pero no le falta respeto a nadie. He aprendido a dejar, mire, si está mal, los dejo que estén mal. Si están errados, los dejo que estén errados. Eso sí, no dejo que nadie me venga a traer su error a mi vida. No dejo que nadie venga a influenciar mi vida. No vengo que nadie venga con sus ideas a tratar de cambiar mis ideas. Porque si tus ideas no están filtradas por la palabra, no me vas a mover de lo que yo creo. Pero te tengo que respetar. Cuando yo no peco contra mi prójimo, lo estoy respetando. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted sabe cuánta gente a veces dice 4 embustes con tal de que tú les des algo que ellos necesitan, pero ellos no lo quieren obtener de la manera correcta. Eso es hurtar. Cuando yo le voy con un cuento a alguien para que me ayude y el cuento que yo te estoy diciendo no es cierto, eso es hurtar. Y estas cosas pasan en la iglesia, hermano. Estas cosas pasan en la iglesia.
Mucha gente en la iglesia utiliza una supuesta necesidad que no es tal necesidad para sacar a los hermanos lo que tienen. Y es que ser bien cuidadoso con esto, hermano. Antes de usted dar a su prójimo, ore al Señor. Hay gente que tiene mucha necesidad. Y a veces hay gente que tiene mucha necesidad y nunca abre la boca para decir que necesita. Y ahí que tenemos que pedirle la sabiduría del Señor. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No hable malo, no hable vulgar. Cuídese de lo que habla. Que si usted va a hablar algo, edifique al hermano, edifique a la gente. Hay gente que tiene una capacidad, hermano, para poner a la gente triste, para abrir su boca y poner a la gente down. Tiene una capacidad increíble. Como una vez escuché a este hermano, al hermano McDonald Bay, decía, hay gente que son como un vacuum cleaner, que se pegan a ti y te chupan hasta el aire, porque tienen esa capacidad. Y el apóstol Pablo nos dice, edifica al hermano. Edifícalo, porque tú no sabes cuándo ese hermano te va a edificar a ti, pero si tú a tu hermano tú le estás hablando de que él no sirve, de que no importa lo que tú trates, tú vas a llegar, te paras. Mira, hermano, hay pastores que se paran en el altar, desde que se trepan hasta que se van, lo que están es criticando a su iglesia. Pero quieren que ellos estén en el gozo del Señor, estén llenos de amor, pero desde que se trepan al altar están maltratando a su iglesia. Utilizan la palabra para maltratar más que edificar. Y el Señor lo que está diciendo a todos, hermanos, incluyendo a los que se paran en los altares, que la palabra que salga de nuestra boca edifique a los otros. A mí me gusta como el apóstol Pablo lo dice en la carta de los Filipenses. Déjeme buscar lo que está por aquí. Dice Filipenses 4:8-9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. ¿Por qué? Porque lo que está aquí es lo que va a salir por esta boca. Pero eso es que nuestro pensamiento tiene que ser renovado. ¿Y cómo se renueva ese pensamiento? Con la palabra, que es viva, que es real, que es más cortante, de doble espíritu. Mira, hermano, yo a veces leo un versículo bíblico y puedo estar meditando en ese versículo bíblico media hora, de cómo ese versículo bíblico impacta mi vida. De cómo ese versículo bíblico, mire, hace poco, en este tiempo que estaba aquí en Texas, el Señor me dice, yo le dije, Señor, ¿para qué tú me llevas a este desierto? El Señor me llevó al desierto de Jesucristo. Y me llevó cuando me dice, vas a leer las preguntas las que le hizo el enemigo. Y la que detuvo mi atención es donde el enemigo lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrójate de aquí, yo te voy a dar los imperios de este mundo. Pero él dice, no, tal vez ni te voy a adorar, porque yo solamente voy a adorar a Dios y solamente voy a servir a Dios. Mira, hermano, ese versículo bíblico, el Señor me lo trajo hace como 3 semanas atrás. Yo he analizado y el Señor me ha llevado a través de la Biblia con referencia a esa pequeña porción bíblica. Y transformó mi mente, porque a veces nosotros vamos a la iglesia y no es que yo sirvo en esta iglesia o le sirvo con esto. No, nosotros le servimos a Dios. Nosotros no le servimos a hombre. El Señor te lleva a una iglesia para que le sirvas a Él allí en ese lugar. Para que lo adores allí a Él en ese lugar. Para que lo sigas a Él allí en ese lugar. Pero si en ese lugar está corrompido y la gente piensa que tú le vas a servir al hombre o a la edificación, está equivocado, porque usted y yo le servimos a Él, le adoramos a Él. Con esa porción bíblica, el Señor empezó a tratar conmigo ciertas áreas que tenía que atornillar, hermano, porque a veces queremos ser amables, amorosos, y a veces se nos hace difícil dentro de la situación poner, esta línea hay que ponerla. Y a veces cuando servimos hay que poner una línea que es delicada, pero hay que ponerla y hacerle claro a la gente, yo estoy allí para servirle a Dios, no para servirle al hombre, no para servirte a ti. Yo le sirvo a Él. Mira lo que dice para terminar con la palabra, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado
para el día de la redención. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Y más en estos tiempos, que nuestra redención se acerca. Todas estas cosas mundiales lo anuncian. Anuncian que algo va a suceder, que el Señor está a la puerta. No estamos en tiempos de tribulación, hermano. En ese tiempo de estos 7 años no estamos. Pero estamos a las puertas de esos 7 años. Dice, ya todo el escenario está puesto. El escenario está puesto, falta algo para que ese escenario haga ¡pum! Y empiece esos 7 años de tribulación. Y usted y yo como la iglesia, nuestra mirada tiene que estar en este tiempo en Cristo. Denme unos minutitos más para terminar. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia, hermano. No contristemos al Espíritu Santo. La amargura contrista al Espíritu Santo que hay en nosotros. Porque cuando estamos amargados no podemos sentir el gozo del Señor, que es la fortaleza. Si estamos enojados, le estamos dando entrada al enemigo para que entre. Y ese enojo lo convierte en ira. Y esa ira la convierte en pelea. Y esa ira la convierte en maldiciones que salgan de nuestra boca. Y por ahí mismo empieza a actuar el enemigo en nuestras vidas hasta que nos destruye. Una amargura. Una pequeña amargura. La gente amargada amarga el que está alrededor. Por eso es que en Santiago dice, cuidaos que en ustedes no brote una raíz de amargura. No sé si Santiago o Pedro dice, cuidado que vosotros no brote una raíz de amargura. Porque la amargura te aleja del Señor. No permite que el Espíritu Santo que mora en ti se pueda manifestar como ríos de agua viva, dándote gozo y dándote paz. Porque la amargura, hermano, quita la paz, quita el gozo. No permite que sintamos el amor de Dios. Mira lo que dice. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Nos lastiman, perdonamos. Nos maltratan, perdonamos. Nos abusan, perdonamos. Todo eso lo llevamos a los pies de Cristo. Pero como quiera, al que nos maltrata, al que nos lastima, lo vamos a tratar con dignidad, con respeto y con amor. No le vamos a hacer a ellos lo mismo que nos han hecho a nosotros, porque entonces nos amargamos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que vivamos amargados, que vivamos con coraje, que vivamos con enojo, que vivamos con ira. Todas estas cosas, hermanos, hay que llevarlas a los pies de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor que renueve nuestro pensamiento. Porque a veces, hermanos, no se trata, a veces es más fácil para mucha gente dejar de beber ron, dejar de adulterar y dejar de fornicar que dejar la pelea y la gritería. Hay gente que ha dejado las barras. Hay gente que ha dejado el adulterio, que ha dejado un montón de pecados que son graves, pero la pelea no la han dejado. Llegan a la casa y pelean hasta con el perro y el gato. En su trabajo, amargados, con ira, con enojos, maldiciendo a los hermanos. Maldecir es hablar mal, ¿sabe? Cuando usted se para a hablar de un hermano mal, aunque usted tenga la razón, está maldiciendo a ese hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice que nosotros cambiemos. No solamente estos otros pecados, sino estos también, porque estos también son pecados. Cuando usted va a Gálatas, en el capítulo 5, ahí le dan los frutos de la carne, porque estos también son frutos de la carne. Y donde esté el fruto de la carne no se puede manifestar el fruto del Espíritu. No se puede manifestar la justicia, no se puede manifestar la verdad. Y todo esto el apóstol lo hace porque más adelante, en el capítulo 6, es lo que está preparando a estos hermanos para la batalla espiritual. Porque nosotros no podemos ir a vencer a un enemigo con las armas del enemigo. No podemos ir a vencer a nuestro enemigo que es Satanás si nuestro carácter no ha sido renovado.
porque el apóstol Pablo sabe que si nuestras vidas no han sido renovadas, que si seguimos caminando con las actitudes del viejo hombre, con el pensamiento pecaminoso del viejo hombre, le estamos abriendo brecha al diablo para que nos zarandee y no podamos tener victoria. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a estos hermanos, le está diciendo: tú tienes que renovar tu pensamiento, tú tienes que dejar todas estas actitudes para que puedas vencer las huestes de maldad del enemigo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Renueva tu mente, llévala a los pies de Cristo, hermano. Lo único que yo te puedo decir, si tú necesitas algo apremiante que necesitas cambiar en tu vida, sigue llevando tu vida a los pies de Cristo. No la saques de ahí. Yo no he sacado mi vida de los pies de Cristo. Yo no he sacado mi vida del altar de Cristo. La sigo teniendo ahí. ¿Por qué? Porque yo soy ser humano. Si yo no me cuido, me vence. Los deseos de la carne, la vanidad del pensamiento, si no me cuido, si no me mantengo a los pies de Cristo, si no me mantengo leyendo la palabra, renovando mi pensamiento con la palabra, limpiando mi mente con la palabra, con el lavacro, que es la palabra, eventualmente vuelvo atrás. Y usted y yo no queremos volver atrás. Así que déjeme orar por usted. Señor Padre, te damos gracias. Amado Señor, toda gloria y toda honra, Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Reconocemos, Padre, que solo tú eres santo, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, digno de suprema alabanza. Te damos gracias por este tiempo de análisis bíblico, Padre. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, la renueve, Señor Dios Todopoderoso. Síguenos llevando a tu palabra escrita, Señor, que podamos ir a ella, Padre Santo, no solamente a buscar consuelo y buscar fe y fortaleza, Padre Santo, sino también buscar cambio y renovación, porque tu palabra es viva, es real, más cortante que una espada de doble filo, que, Padre Santo, traspasa nuestro pensamiento, traspasa nuestras actitudes y nos renueva diariamente. Yo bendigo a cada hermano, yo bendigo a cada hermana, aquel que esté enfermo, desatamos sanidad en esta hora, atamos y reprendemos toda operación del enemigo sobre su cuerpo, sobre su vida, hablamos paz a su mente, a su corazón, Padre Santo, y damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Yo te doy gracias también, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida y en la vida de mi esposo Juan. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Padre, y a ti toda la gloria, a ti toda la honra y a ti toda suprema alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para toda alabanza y gloria eterna. Amén, amén, amén. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches, hermana Lidia. Nos vemos la semana que viene. Comparte este video. Bendiga la vida de otros hermanos. Más en un tiempo donde la semilla de la palabra se está dejando de regar, donde se le está dando pasto seco a la gente en vez de llevarlo a los pastos secos de la palabra. Que el Señor me los bendiga.